Ha evolucionado en los últimos 20 años notablemente el tratamiento y el manejo de la diabetes. La verdad que hoy es otra patología y evoluciona constantemente. De hecho, nos tenemos que ir actualizando. En un año a veces cambia algún que otro criterio. Voy a contar una historia familiar antes de seguir, perdóname que te interrumpa. Mi papá, el abuelo del señor, era diabetólogo, de chiquitos, de muy pequeños. Y yo tengo esa imagen de andar en su Volkswagen por Ramos Mejía haciendo las consultas y atendiendo ese teléfono negro que tenía en la esquina. El abuelo tenía ese teléfono negro, que era el cable, y a través de ese teléfono les calmaba a las madres que lo llamaban porque los chicos tenían hiperglucemia. Y llevaba las jeringas de vidrio para calentarlas en esa época. Bueno, eso es lo que cambió mucho y hay mucho mito alrededor, ¿no? Hay mucho temor por parte de las personas cuando le dan el sello de que tienen diabetes. Bueno, hay que hacer un trabajo muy arduo ahí muchas veces, ¿no? Para quitar ese miedo, y cuando empiezan a ver cómo es el tratamiento hoy en día, se dan cuenta de lo que venimos diciendo. No hay que asustarse, sería el mensaje. Exactamente, no hay que asustarse, sí hay que ocuparse. La verdad, como toda la cosa crónica, varía mucho también con el ánimo de uno. Uno cuando se siente bien y es más fácil cuidarse, ¿no? Hacer los tratamientos cuando se siente un poco mal y cuesta un poco más. Así que esto es fluctuante. El estado de ánimo es verdad lo que decís. El estado de ánimo nos afecta en todo. Los valores de glucemia también. Uno ve el azúcar en la sangre, como a veces le pregunto a los pacientes, ¿qué te pasó acá? No, tuve tal problema, porque uno ve que se le dispara el azúcar. Entonces, no es la causa principal, digamos, no puede justificar por ese motivo, digamos, tengo la azúcar alta siempre, pero bueno, el factor emocional, como en todo, es súper importante. Sí, tenés acá, los datos son enormes, la cantidad de personas que hay. Sí, en realidad con esa imagen lo que queremos mostrar es cómo va ascendiendo, ¿no? Año a año uno ve como cada 10 años o 20 años la tendencia va en aumento a nivel mundial. Incremento enormemente. Exactamente, el incremento y cómo en los países, si vos te pones a mirar en los países de ingresos medios o bajos, el aumento es mucho mayor. Entonces si tiene, a veces muchas veces tiene vínculo con el exceso de peso, sí, pero cuando tenés más comida, tenés que tener más plata, no. No, es verdad. Entonces, es la calidad de la comida. La calidad de la comida, la calidad de vida, como hablábamos recién, el estrés, yo lo charlo mucho. Uno ve que suena burnosa. Hoy en día, por suerte, la diabetes tiene una ley que garantiza muchas veces el tratamiento, que vamos a charlar de eso, y uno ve que a veces uno tiene todas las herramientas y sin embargo los valores, o uno no encuentra los resultados que esperaría, y a veces viene un poquito por ahí, ¿no? Que uno dice, bueno, la parte social y emocional juegan un rol súper importante. Es muy importante lo que estás planteando, Joaco, porque muchas veces uno le da la importancia del estrés, la depresión, la angustia, la calidad de vida que uno tiene. Es muy importante, incide en los niveles de glucemia. De un montón de cosas, depresión, de un montón de cosas. Sí. Pero bueno, tiene que ver. Pero si nos ponemos a focalizar en los datos, estos son datos del 2021 de la Federación Internacional de Diabetes, que engloba datos de todo el mundo. Y si te pones a ver, 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes. 1 de cada 10. Es un montón. Son más de 500 millones de personas. Yo lo que decía, en Argentina se fue incrementando notablemente la cantidad de diabéticos. Sí, es como en todo el mundo. Eso es. Claro, pero yo empecé, me recibí con 7% y ahora estamos en el 10%. Claro, bueno, si vos ves hoy en día el manejo, los cardiólogos tienen un manejo súper avanzado de la diabetes, porque uno ve que como todo tiene conexión con un montón de órganos. Entonces el tratamiento tiene que ser integral. Y lo ideal es, si se puede, tener un equipo que haya, además del médico, uno tenga otros tipos de profesionales para ese acompañamiento. Pero lo más interesante de esto es que la mitad de la gente que vive con diabetes no lo sabe, no tiene el diagnóstico. Y cuando se entera, por ahí ya se entera. ¿Por qué? Al no doler, es algo que no duele, te enterás. O porque te hiciste un laboratorio, o quizás porque ya empezaste con los síntomas, porque ya estás en una etapa más avanzada. La mitad de los diabéticos no lo sabe. Si vos estás en casa y dudás o tenés los síntomas que te va a decir Joaco ahora,
tenés que prestar atención y tal vez hacerte una glucemia. Sí, ahora vamos a charlar quiénes se la tienen, digamos, quiénes sí o sí se la tienen que medir, pero algo que es súper importante es, bueno, primero, ¿qué es la diabetes? ¿No? Porque la otra vez charlábamos de insulinoresistencia y ya ahí habíamos hecho un pequeño adelanto. Hay un montón de tipos que a veces uno se marea. Pues tenés diabetes tipo 1, como decíamos, y ahora vamos a ir bien tipo 2 y demás. Pero todas comparten algo en común, que es que uno empieza a perder el control del azúcar en la sangre. Se hace un laboratorio y se da cuenta que el azúcar está más alta de lo que debería. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, porque la llave que tenemos que regula el azúcar está empezando a funcionar mal. Ya sea o porque le cuesta abrir la cerradura, o porque se cansó el páncreas, que es quien la produce, y está produciendo menos. Entonces, eso es lo que sucede principalmente. Pero como vimos, hay un montón de tipos. Y tenemos, ¿cuáles tenemos que vos recordás? Tipo 1, No, tipo 2, gestacional, neonatal. Y algunas que cada vez se empiezan a nombrar más porque nos empezamos a dar cuenta. Porque antes decía, bueno, la tipo 1 era la de chico y la tipo 2 era la de los grandes. Y después de repente te das cuenta que se empiezan a unir algunas. No siempre el diabético, que la persona que tiene diabetes que es tipo 1, lo tiene en la infancia, a veces lo tiene en una adolescencia más avanzada, y a veces aparece a los 30 años, que es la llamada diabetes autoinmune del adulto, que es la LADA. Vos sabés que yo he visto gente más joven ahora con presencia de diabetes tipo 2 también. Y claro, bueno, ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que tiene, y tiene mucho que ver con eso. Uno ve ya por ahí en pediatría, muchos pediatras te dicen, bueno, ya empiezan a ver insulinoresistencia, que si no se genera ningún cambio ahí, termina desembocando muchas veces en una diabetes. Es real, es lo que va a decir. Bueno, estos son los factores de riesgo que vos decías. Claro, si uno se pone a pensar, ¿por qué va avanzando tanto? ¿No? Hay un motivo. Claro. Y si pensás en los factores de riesgo que tiene, y es claro el motivo. Hay factores de riesgo que uno no los puede cambiar y otros que sí, como lo que tenemos acá en la placa. No sé, el exceso de peso sí uno puede trabajar con eso. El sedentarismo tiene mucho que ver. La alimentación es como yo siempre digo que la medicación más importante es la alimentación y la actividad física, que son los que más va a regular. Además de la medicación juega un rol importante, pero si uno toma nada más que la medicación y no hace todo el resto, cuesta un montón. Mostrame un video que tenemos, ¿te parece? Vamos. Dale. Mira esto, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, alimentación y... Claro, estos son los que podemos variar, los que podemos modificar. Porque después, bueno, la edad y con eso no podemos hacer nada. No, eso sonamos. En el documento no lo vamos a poder cambiar. No. Ambiente bueno. Esto es lo que veníamos charlando. ¿Qué pasa? A ver. Avanza. Primero tenemos el páncreas, que es el que produce la llave. Acá, que está acá atrás del estómago. Está el estómago y acá está el páncreas. Déjame aclarar algo. La llave que genera esto es para abrir la puerta de las células de todo el organismo. Claro, lo que tenemos... Para que entre el azúcar, ¿no? Exacto. Lo que tenemos uno como un alimento, ahora vamos a ver, y alguien tiene que hacer entrar en los distintos órganos. Ahí estamos. Comiste la galletita y la tenés. La galletita se empieza a degradar, pasa por el estómago, llega al intestino y está en la sangre. Pero si no hay nadie que lo haga de salir de la sangre al azúcar, se va a quedar ahí. Es lo que pasaba la otra vez, que se hace la mermelada y charlábamos. Claro. Y empieza a tapar todo y a generar las complicaciones con el tiempo. Entonces, ¿qué hace la insulina? Y empieza a abrir puertas, se mete en el músculo, se mete en la grasa. Pero ¿qué pasa? Las personas, ¿por qué tiene que ver muchas veces con el exceso de peso? Con el peso. Porque hay más tejido adiposo. Y al haber más tejido adiposo, tiene que abrir más puertas. Y también hay como hay un ambiente tóxico que le cuesta abrir la puerta. Por eso el ejercicio físico es súper importante. Fernando, que lo tenemos ahí, que viene después, es fundamental en la actividad física. Sí, es como echarle el lubricante a la cerradura. Fernando te trae el lubricante. Y Fernando trae el lubricante, ¿viste? Ay, exacto. Y es fundamental eso. Digamos, uno nota y no hace falta ser maratonista. Claro. Es moverse un poco más. Eso es un dato buenísimo, Juaco. No hace falta ser maratonista. Exacto. Es muy importante. A mí me pasa, me cargan en el trabajo porque uso la escalera.
Y Claro. y voy mirando. Porque estamos todos en distintos pisos y voy por la escalera, subo bajo y a lo largo del día hice 10 pisos sin darme cuenta. ¿Y qué te dice? Y Claro. nada, me cargan, que no me tengo la sesión. Pero bueno, nada, eso está buenísimo. Es una forma fácil, sin darte cuenta, y ya estás sumando actividad. Vero te quería preguntar algo recién y la corté. No, sí, no, perdón. Aquí ahí abajo dice ambiente intrauterino. Claro, bueno, ¿qué pasa? Una de las diabetes frecuentes es la diabetes gestacional, que también va en aumento. Ya el embarazo es una instancia que si vos ves los valores que se buscan de azúcar en la sangre son un poquito más exigentes. ¿Por qué? Porque hay un estado natural de insulinoresistencia. Entonces, muchas veces, por eso durante el embarazo, en determinadas semanas se va midiendo el azúcar y muchas veces les hacen tomar un líquido que es para ver cómo va evolucionando ¿Cómo va? eso. Y cuando hay un ambiente en donde el azúcar está muy alta, que lleva a tender muchas veces a que los chicos nazcan un poco más grandes y tengan mayor predisposición en el futuro a tener diabetes. Bien. ¿Qué pasó con el video? ¿Lo cortamos ahí? No sé dónde estamos. Se terminó el video. Bien. Bueno, nada, es eso, fundamental. El concepto que tiene que quedar es el de la llave, que la insulina lo que hace es empezar a ayudarnos a pasar el azúcar a los distintos tejidos. ¿Por qué? Porque necesitamos energía. Y si quedan los tejidos, si queda en la sangre, nuestro cuerpo sensa que no hay y nuestro hígado produce y empieza a producir más. El mensaje que tenés que llevarte de esta parte, de esta parte que estamos hablando con Joaco, es que la realidad es que primero vos tenés que saber si sos diabético o no. Tenés que saber el valor de tu glucemia, que es muy importante. Un poco saber lo que es. Y si tenés estos factores de riesgo que acaba de nombrar Joaquín, es muy importante que lo pienses. Y bueno, si yo tengo unos kilos de más, puedo tratar de mejorarlos para no ser diabético. Si soy sedentario, Fernando te va a decir en un rato qué hacemos para incrementar esa actividad física de forma paulatina, tranquila. Y si sos diabético, la actividad física te va a hacer bien. Y la alimentación, como Joaco te va a mostrar después, es fundamental. Exacto. Y siempre buscar una actividad que te guste un poco. No, a mí me pasa, yo no soy un fanático del deporte. No, lo tengo Mi padre claro. me llevó por todos los deportes que se te ocurran. Desde, Como padre, no sé, él hizo todo lo No, que no, pudo. no, de básquet, No. remo, esgrima, todo lo que se te ocurra. Bueno, yo no enganchaba con ninguno. Ah, ¿es verdad? Pero hoy en día, Joaquincito, hace actividad física. Si me ve mi profesor de gimnasia del colegio, lo mato con eso. Sí, Pues claro. yo, la única materia que me llevé en el colegio, ¿cuál fue? Actividad física. Si me fue a cargo hoy, estoy haciendo actividad física. Muy bien. De verdad. Nada, esto es buscar algo que te guste. Hay Claro. gente que le gusta el deporte grupal, hay gente que le Sí. gusta por ahí el deporte individual. Buscar algo que. Me hiciste que te acordar, te enganche. llevé a todos los deportes como a Sí, todos los me deportes. enganchaba. Me mandó hasta Fútbol, radio, y a mí lo que menos me gusta es golpe y me mata ahí con todo. Nada. Pero bueno, pobre probó todo. Bueno, lo lograste. Claro, ahora hace más actividad que yo, así que. Sí. Sí. Sí, soy En un. fin. ¿Por qué? Porque hay que generar la rutina. Claro. Y generar el espacio para eso. Es verdad. Porque si vos decís, no, es lo primero que uno suspende la actividad. No, Sí. bueno, no sé, tengo más trabajo, bueno, hoy no voy a correr. Ay, sí. No, eso es bueno, tengo de tal horario o tal día, tal horario, tengo que entrenar, vos vas a entrenar. No se suspende. No se suspende, No se porque si suspende no, por lluvia, empieza por a nada. correrlo. Claro. Empieza a posponerlo. Me gustaría pasar al cómo tratamos esto. Pará, quiero mostrarte algo antes de esto. Esta es mi sección. Un poquito Todas las noches es corriente. No, pará. ¿Qué querés mostrar? No, esto es importante. ¿Viste? ¿Quiénes se tienen que hacer el rastreo? Ah. La búsqueda. ¿Quiénes tienen que tener? Yo me tengo que medir porque ahora tampoco es la idea que todo el mundo salga a decir, bueno, tengo diabetes, pero sí hay una población importante que se mida, que se haga el weight. No, estoy esperando. Quería ver si tenía la tablet, tenés una diapo para poner. No, ahí, bueno, vamos. En la tablet la ponemos acá. ¿Quiénes son los que se tienen que medir? Che, Maroto, me lo pasa retando este chico, ¿viste? Si vos tenés ya 35 años, Sí. en el laboratorio, sí te lo tenés que hacer. Haces un laboratorio, en el control de salud, te medís y ahí sí te lo haces. Y después, si tenés menos de 35 años, si tenés ya exceso de peso y alguna de estas cosas, tenés que hacerte en el laboratorio, te van a pedir una glucemia. Que son cosas que uno se puede imaginar. Antecedentes de que alguien de cuando decimos primer grado es madre, padre o hermanos. Vas en la consulta ya, si tenés antecedentes de alguna enfermedad y ya te van al tatarabuelo y ya ese Claro. antecedente ya no cuenta. Que también es importante saberlo porque uno a veces se asusta.
Después, bueno, que tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, presión alta, colesterol alto y además exceso de peso es fundamental. Sí o sí, si yo tengo un familiar de primer grado, como dice ahí, voy a tener diabetes después. No, eso es súper importante. No. Bueno, ¿quién es? A ver, ese hereditario, o sea, si Claro. mi mamá o mi tío lo tuvo, yo lo voy a Mi tener. mamá y mi papá tienen. Yo voy a Bien. tener, sí o Eso sí. se llama que es multifactorial y como poligenético se le dice, que vos tenés unos genes que están un poquito tocados, Sí. están ahí un poquito alterados, pero vos lo podés estimular a que aparezca o no. Claro. Si vos digamos, haces tu cuidado como venimos diciendo, posiblemente no aparezca. Bueno. Pero bueno, eso es fundamental. Ok. Por eso se dice que es multifactorial. Hay muchos factores que van a llevar a que se desencadene. Esto es importante. ¿Cómo te das cuenta de que sos diabético? Ah. Eso es importantísimo. Esa placa es muy importante. Claro, bueno, como yo decía, en el caso de la diabetes tipo 2, que es la que nos estamos focalizando, la mayoría de la gente se entera por un laboratorio, que se hace el laboratorio Exacto, y se sí. entera. ¿Por qué? Porque como la insulina, de a poquito, el páncreas en general se cansa o cada vez le cuesta más a la insulina trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a cada vez tener menos insulina y más azúcar. Entonces el laboratorio es muy importante para determinarlo, ¿no? Claro, es el primer motivo por el cual lo encontramos hoy en día, por un laboratorio. Por eso yo recalco tanto esto de quiénes se lo tienen que medir. Está bien. ¿Y los sintomatología? Y si ya Juaco? aparecen los síntomas, que es muy frecuente, lo de los síntomas es muy frecuente, por ejemplo, la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque de un día para el otro ya no tienen insulina, porque su cuerpo atacó las células que producen la insulina. Entonces, ¿qué sucede con eso? De un día para el otro, muchas veces pues, se produce muy frecuentemente en los chicos, te dicen, tengo mi hijo que va un montón de veces al baño, toma un montón de agua, está tirado todo el día abajo del ventilador, come mucho y baja de peso. Entonces, ahí es un motivo que uno lo hace sospechar. Claro. Sed, baño, Orina, sí, Orina. es pis, digamos, muchas ganas de hacer pis. unas ganas de hacer pis. Y aumento del apetito, disminución del peso y generalmente tienen un poco más de Si estás en calor. casa, Pispi, perdón, si estás en casa, tenés estos síntomas que acaba de recalcar Joaco, no te asustes, sino que hacete una glucemia. Sí, es un laboratorio. Joaco tiene un paciente que debe estar viendo que se llama Eduardo Montero, Sí. que es un gran amigo nuestro, que un día me llamó que tenía orinado un montón y se hizo la glucemia y tenía 5 gramos de glucemia. Sí, digamos, sí, es una... Pasa habitualmente, lo nombro porque es Claro, eso, digamos, los síntomas son característicos, pero bueno, el mayor número, por eso yo recalco mucho en el laboratorio. Porque uno ya ahí en un análisis de sangre puede empezar a percibir también quiénes pueden llegar a tener. Entonces ya te empezás a adelantar. aclarar. ¿Y cuándo Esto te me- haces eso de que te apinchás el dedo, que una vez mostramos acá también? Eso ahora vamos Después, ¿no? Ese no es el examen que hay que hacerse. No, eso No, está buenísimo. ok. ¿Por qué? Porque, digamos, está el examen del dedo. A veces estaban en casa y Sí. hay alguien que tiene diabetes, Ay, entonces lo empiezan a tengo. jugar con el, Sí, con el aparatito. Tal cual, sí. Y dicen, me dio alto. Claro, muchas veces porque comieron hace 20 minutos. Claro. A todo, ahí, a Eso todo, no es además, parámetro para... No es parámetro. No, ok. Súper importante el laboratorio, digamos, cuando uno se hace un análisis de sangre para esto, uno dice una glucemia en ayunas, que sería el azúcar en sangre. En ayunas es de 8 horas. Hay que hacer un ayuno de 8 horas, idealmente. Esto es importante. Sí, súper importante. Muchas veces uno también hace ayuno de 12, porque en el laboratorio a veces uno hace el ayuno, ya casi hace una dieta de ayuno intermitente. Pero uno a veces se pasa de ayuno y que hay mecanismos de defensa que tienden a aumentarte un poquito el azúcar. Entonces, 8 horas de ayuno. si uno tiene sospecha, o nada más se lo va a hacer por esto, 8 horas. Hablamos un poco de prediabetes, Joaco. Bien. Esto también, bueno, esto es otro de los motivos por los cuales uno debería medirse la glucemia. A la persona que es lo mismo que lo que charlábamos, que tiene insulinoresistencia, es cuando empiezan a aparecer en el laboratorio valores un poquito alterados, pero todavía uno no le dieron el sello, digamos. Veo Es muy- un estado que uno, si hace cambios, muchas veces va para atrás. Trajiste una batería acá de cosas extraordinarias. A ver. Hoy traje, mira, la tecnología a mí me encanta para todo porque
con la pandemia yo empecé a trabajar mucho con la tecnología, con la telemedicina, me agarró, me di cuenta que generaba mucha accesibilidad y que uno podía resolver hasta el 80% de un montón de consultas. Una son las de diabetes, porque muchas veces uno lo que hace es mirar los estudios, ver el laboratorio, pedir hacerle sangre. Entonces la tecnología vino a ayudar a generar mayor adherencia, porque si la persona no tiene que ir 7 veces al consultorio y la mitad lo puede hacer desde su casa, y eso ya genera tenerlo más cerca. Lo que está diciendo Joco es muy importante, nos cambió un poco la visión también a nosotros después de la pandemia, porque nos permite estar más cerca de alguna manera y que vos te controles un poco más. Eso es un poco la realidad. Exacto. Me preocupa todo lo que tenés ahí, mirá. No, hoy trajimos de todo, porque tuve que rastrear por todos lados para conseguir. Muchas cosas las teníamos en el consultorio y otras tuve que deber favores ahora. Bien, bueno, ¿Qué es todo eso? vamos a ordenar. ¿Por qué? Porque hoy en día el tratamiento, porque uno, ¿qué pasa en casa? No, porque vienen al consultorio y te dicen, no, yo tengo un primo que tiene tal medicación, yo quiero tener la misma porque él está re bien. Y hoy el tratamiento es individualizado. Cada persona se mire sus factores de riesgo, sus antecedentes, y en base a eso se hace el tratamiento. Y hoy todas las medicaciones que se aprueban nuevas, que esto es súper importante, demuestran disminución del riesgo cardiovascular. Eso quiere decir que si a vos te van a dar una medicación de las que empiezan a salir en los últimos años, están demostrando que van a disminuir la probabilidad de que tengas o un infarto o un accidente cerebrovascular. Me encanta lo que está diciendo porque es real y nosotros los cardiólogos lo vemos porque los pacientes diabéticos con este tipo de medicación y son diabéticos bajan su riesgo de infarto, bajan su riesgo de tener enfermedad arteriosclírotica. Es fantástico. ¿Por dónde querés empezar con esta batería que trajiste? Mirá, Bien. la farmacia te trajiste. Traje la farmacia y esto lo vamos a poner acá. Yo soy medio ordenadito. Y no le gusta que le toque la cosa al No, tipo, no me ¿viste? gusta porque me alteran las cosas. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Primero, muchas veces cuando hacen el diagnóstico que empiezan diabetes, estamos focalizando en diabetes tipo 2, que empiezan a utilizar una medicación que se llama la droga metformina. El de VIAP, ¿es un medicamento que tomás? Eso Claro. es metformina. Metformina, por ejemplo, está la común, está la P y la XR. Por ejemplo, hay una que es de liberación prolongada, que se tarda más, que se suele dar cuando hay problemas intestinales. Mucha gente toma metformina y te dice, no, doctor, yo la metformina no la tolero porque la tomo y me voy al baño enseguida. Bueno, ahí hay alternativas de pasar a una que se libera un poquito más despacio y otra que llevar aún más despacio. Pero lo que tiene que es una medicación buena, bonita y barata. Que eso es súper importante. Me encanta, me encanta. Buena, bonita y barata. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos tratamientos y yo digo, el tratamiento, como pongo en la imagen esta, es como una mesa. Si nos sacamos una pata, la mesa se cae. La alimentación, como vamos a ver, es súper importante. El tratamiento farmacológico es súper importante. El control médico, el acompañamiento profesional es súper importante. Y la actividad física. ¿Pero qué tiene esta medicación? Que demostró que ayuda a que la llave abra más fácil y que va al hígado. Y el hígado es el que produce azúcar. Digamos, cuando sensa que nuestro cuerpo está abajo para que no nos desmayemos, el cuerpo es súper inteligente y le dice al hígado, empezá a largar la que tenés guardada. Entonces viene esta pastillita que es pilla y le dice, no, yo no te voy a dejar que largues, porque yo ya tengo un montón. Claro, que Entonces lo que hace es eso. lo explicas genial, ¿eh? La verdad que estoy admirado como lo está explicando. Pero bueno, la metformina es una. Por ejemplo, después, y esta es lo que tiene de bueno, porque muchas veces los pacientes que empiezan con metformina tienen miedo, es que no te va a producir hipoglucemia, no te va a bajar el azúcar y te vas a desmayar. Vos te tomás la medicación y no produce lo que llamamos hipoglucemia. Es súper segura. Por eso es buena, bonita y barata. Y después, bueno, hay algunas que sí tomamos vía oral que producen hipoglucemia. El show, es el programa de Juaco, dale. Bien, no te pongas celoso. Que esto lo manejo. Bien, bueno, después, como nombré, empezaron a aparecer medicaciones en los últimos años que vinieron a ayudarnos a todos. Primero a los que trabajamos mucho con personas con diabetes. ¿Por qué? Porque empezamos a ver buenos resultados. Y después a los que hacemos médicos de familia también. ¿Por qué? Porque por ahí son medicaciones que tienen muy bajo riesgo y muchos beneficios. Pero esta es lo que tiene muchas veces, es que son buenas, bonitas, pero muchas veces no son baratas. Entonces, buenas, bonitas, no baratas. No baratas. ¿Por qué? Porque como todo lo nuevo,
Y bueno, tardan en bajar a veces un poco de costos, pero tienen indicaciones muchas personas y vamos a ir viendo. Hay unas que son, que llaman ISGLT2, que hacen, van al riñón. El riñón que hace muchas veces, es como un filtro de café que pasa todo por ahí, algunas cosas las tira y otras se las guarda. Entonces agarra el azúcar y le dice, vos no vuelvas. Cuando pasa por el riñón le dice, vos andate. Entonces, ¿qué hace? Que aumente la sangre, el azúcar en orina y la largamos por ahí. Que esas medicaciones son muy buenas y que demostraron también disminuir el riesgo cardiovascular que estábamos charlando. Explicación básica, clara, sencilla, fácil de los tipos de medicamentos. Pero Espectacular. esa medicación, como todas, no son para todos. Eso es lo que quiero que quede claro. Que si te están dando una, es porque tiene esa indicación. Y como esto es una patología que genera mucho gasto al Estado, a la prepaga que tengas o a la obra social. Entonces, cuidar el recurso es súper importante. Nosotros como médicos indicárselo a quien tiene la indicación precisa y los pacientes van a entender por qué uno tiene una cosa y por qué otro tiene otra cosa. Juaco, ¿y una vez que empiezo a tomar medicación ya es de por vida? Y en general, a ver, sí, son pocos los casos que uno termina sacándola toda. En la mayoría, el 99%, uno va poniendo y a veces va agregando. Y no hay que tener miedo de que uno le van agregando porque así es. Y lo importante es mantener la azúcar en los niveles que buscamos para evitar las complicaciones. Ok. Vamos Bien, adelante. y después tenemos una medicación que apareció ahora que vamos a ver que esto es insulina y esto no, que son inyectables las dos. Que estos se llaman agonistas de GLP-1. Es un nombre re raro, pero pará, escúchame, no te adelantes. Esto, tenemos tiempo hoy. No. Esto es una hormona que nuestro cuerpo la produce naturalmente, es buenísima. Pero, ¿y qué va? Va al cerebro y le dice, che, come un poco menos, ya está, ya se te llenaste, aflojá. Después va al páncreas y le dice, produce un poco más de insulina, no sea amarrete, y saca un poco más de insulina. Va a la cerradura de la insulina y le echa aceite. Es buenísima. Y encima también disminuye el riesgo cardiovascular. Muchos la deben conocer, que es el liraglutide, el semaglutide, que es la Victoza, el Ozempic, el triciplatide. Digamos, son esas medicaciones que tienen, muchas veces se empieza con metformina y ponen esta, o hoy en día se está tendiendo algunas veces a empezar directamente con esta medicación. Y tiene una ventaja súper importante que ayuda mucho a bajar de peso. Bueno, con un tratamiento detrás, digamos, Claro. no es que no existen las magias, sino todo el mundo sería flaco. Este lo sentiste nombrar, es el Ozempic, que está por todos lados, pero no lo consumas solo, siempre tenés que estar con un tratamiento médico, siempre te tienen que ayudar. Y hay toda una polémica, es fantástico, pero hay toda una polémica internacional con el tema. Hoy salió un artículo en New York Times que dice que por qué que este tipo de medicamentos tratan a los obesos como si no fueran haraganes, que no pueden tener fuerza de voluntad. Se trabaja, es todo un tema, pero realmente que la medicación es extraordinaria. Sí, son medicaciones que, como siempre digo, bien indicadas, son bárbaras. Bueno, después tenemos las insulinas, que esto es lo que quiero dejar claro, que te pongan insulina no quiere decir que te van a cortar un pie. Porque muchas veces está ese temor. Que dicen, no, esperaron hasta el final y me dan la insulina. No, hoy en día se tiende a poner la insulina mucho antes de lo que se hacía antes, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque uno quiere evitar las complicaciones. Y la verdad que son súper fáciles de usar, porque tiene una aguja que es súper chiquita y no se siente cuando te la aplicás. Trajiste todo, una maravilla. Sí, traje todo, cumplí. Y de hecho hay medicaciones, por ejemplo, que mezclan esto que no es insulina con esto que es insulina, que es esta, que se llama, que muchas veces la escuchan como Celicua, que también tiene Quédate indicación quieto con las precisa. cosas, dice Maroto, que no te puede grabar. Bueno, perdón. Acá, Maroto. Bueno, esta es la que dijimos que era una agonista de GLP-1, que era la Ozempic. Esta que es insulina, que insulinas tenemos las que funcionan durante todo el día, que vos te la pones y dura todo el día, otras que te pones y son para un momento que funcionan en el momento particular y demás. Bueno, y estos son los tratamientos más o menos que tenemos hoy en día. ¿Y todo esto de resto? Y qué? todo esto, pero además muchas personas con algún tipo de tratamiento se tienen que controlar menos o más. Cuando uno se tiene que controlar poco, ¿Quién me mira? hoy vine con una sorpresita.
Se tiene que controlar poco, generalmente se controla con un glucómetro, que es lo que ¿te acordás? Sí, bueno, como un celu chiquitito. sí, claro, que muchas veces uno pone una tira acá, Sí. que ahora vamos a ver cómo funciona, porque esto también le quiero dar algunos tips para que son importantes, y mide. ¿Estás para medirte? ¿Me va a doler? No, no te va a doler, hay gente que se lo pincha 7 veces por día. Bueno, No yo te voy va a doler. darle, pero bueno, tengo miedo a vos, ¿viste? Bien, bueno. Entonces, que esto, dependiendo en qué tratamiento tengas, en qué momento, es cuántas veces te van a hacer pinchar y en qué parte del día. Yo me comí mi papa y mi huevo, sabelo, ¿no? Que me trajo Critelli, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo funciona esto? Se pone una tirita acá, que ahora la vamos a poner, pero como tengo que charlar un poquito más antes de ponértelo, todavía no lo ponemos. Y esto se mide sobre el dedo, se toma un poquito de sangre de cada de un dedo y se mide con este aparatito. Pensé que me vas a pinchar todos los dedos, pará. Y todavía no, pero mira que tengo varios para probar. ¿Y qué es lo importante de esto? El dedo es súper sensible, si vos te pones a pensar. Y dice, ¿por qué me hacen pinchar el dedo? Bueno, porque se mide con eso, pero hay una parte del dedo que tiene menos sensibilidad. Si vos tocas acá, es súper sensible, pero si tocas acá, es verdad. menos sensible. Entonces, yo siempre le digo, pinchate en la parte de arriba del dedo. Esto es muy importante. Está diciendo, mira, no te pinches acá. Claro. Acá ahora Yema. vamos a hacer la prueba, no de los tires. Entonces, vas acá. Y después empiezas a apretar, ahora vamos a hacer, para que salga la sangre. Dale, vamos, a ver. ¿Estás listo? Pará. Sí, claro, que se nos va el tiempo, esto lo- escuchame. Pará. ¿No te crees que estamos en casa? La televisión es tirana al final. Ah, ¿Lo vas a hacer así, sin coso? Sí, dame, dale. La mano la tenés limpia, todo. Sacá. ¿Por? Respirá A hondo. ver. Ahí está. Mirá. Flor de Ahí, pinchazo, apretamos para la acá. verdad, se escuchó. Sí, se escuchó. Va subiendo la sangre. Y A ver. Ah, ahí toma. Lo que no traje atrás Agarró es al algodón, toque. así que no sé. Me lo pongo en la boca. 63. ¿Viste? 63. decir? Impecable, impecable, ah, mirá. muy bien. Estás impecable. Impe- Buenísimo. Bueno, esta es una de las técnicas que más se utilizan para medir la glucemia. Y después tenemos... Pará, acá tengo, mirá, acá tengo, Martín. Tengo acá. Gracias. Bien. Bueno, Y ahora trajiste el show tuyo. Porque- no digas el show mío. Después, hoy en día, lo que se busca es que las personas que tienen muchas veces las personas que usan dos tipos de insulina, que es la rápida y la lenta, o tienen mucha variabilidad. Pará, lo que vas a ver ahora es espectacular. Lo que trajo Joaco ahora es realmente un cambio notable para la calidad de vida de todos los diabéticos. Presta atención lo que vas a ver ahora. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces hoy en día a veces duele más esta medición que las insulinas que ni se sienten cuando te la pones. Entonces, para la gente que se pincha mucho el dedo hoy en día, hay cosas nuevas. Que es la medición, por eso decía lo de la tecnología que vino para ayudarnos en esto. Como decía, uno intenta que la persona mantenga la glucemia, que no varíe mucho, que vaya arriba, abajo, por eso genera mayor riesgo. Que se mantenga en un nivel dentro de un rango. Y como uno sabe estar dentro del rango o no, y midiéndose mucho. Y para eso hoy tenemos la ayuda de la tecnología, que acá donde tuve que deber un favor. Pero bueno, ¿qué hicimos? Miren esto que es... Yo mirá- no tengo, esto lo quiero aclarar, yo no tengo diabetes, pero por un lado siempre quise probarlo. Y por otro lado, quise que sea claro la demostración. Entonces, hoy hay una cosa que es un parche, que vos te lo pones en el brazo. Espectacular, déjame ver esto. Esto está... ¿Cómo está puesto? Viene con este colocador, Sí. que se saca esto de acá. Yo vine con el parche puesto, si no vamos a estar un rato largo. Y tarda 1 hora en censar, la primera vez. Y esto se coloca acá, se pone el parche y después lo apoyás y ya está colocado. Ah, ok. Pero te Tiene- hace como un... Exacto, acá lo vemos. Mira, ahí está en pantalla si lo quieren poner. Toma, la diferencia que la muestra es de capilar, que es del vaso de sangre, y esto es de intersticio, que es entre las células. Varía un poquitito ese valor, pero no tanto, es muy preciso. ¿Podés levantar un poco, la verdad? ¿Se Sí, puede sí. ver esto bien, Renato? Porque realmente... Me pongo ahí. Ahí está perfecto. ¿Esto cómo se llama? Se llama sensor de glucosa, digamos, de azúcar en la sangre. Y el nombre comercial, que hay uno solo en el momento, se llama Freestyle Libre.
freestyle libre. Libre. Es increíble, para los diabéticos tipo 1 le cambia la vida y para el diabético 2 también. O sea, es Claro, algo- por ejemplo, diabético tipo 1, de hecho hoy por ley, esto que también hay dentro del plan médico obligatorio está la ley de diabetes que es enorme. y esto y es en importante también. determinados, porque también es importante que sepamos nosotros, los medios, digamos, a quién indicárselo, porque tampoco es para empezar a darle esto a todo el mundo, pero sí al que hay que dárselo. Y hoy la ley lo que dice, por ejemplo, es que la persona que es insulino dependiente quiere decir que si no tiene la insulina se muere, que si no se aplica, lo necesita sí o sí, esto lo tiene cubierto cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, si vos te lo pones y no te vas a medir nunca y te lo van a sacar, porque es un insumo que no es barato. Claro. Pero sí ayuda mucho. Entonces, si vos vas a cumplir con el tratamiento, muchas veces te lo van a cubrir. Que está dentro del plan médico obligatorio, como muchas de estas insulinas. Pero no es para todos. Eso también que sea claro. A veces se enojan. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo funciona? Bueno, podemos hacerlo con dos cosas. Por ejemplo, con el teléfono, no sé, ahí hay una aplicación que es para medir. Entonces, abrís la aplicación, pones escanear, lo apoyas acá y ahí me midió. Uy, yo estoy más alto que vos, mirá. Mirá. 96. 96. Y acá tenés la escala de Y que acá me lo puse hoy en la mañana, tarda 1 hora en buscar el valor. Y, por ejemplo, acá ves que aumenta, es porque desayuné un poquito. Ahí ves que aumentó un poquito. Ahí que dice, ahí arriba un poquito de 100. Ahí se ve, sí. Sí, perfecto. Bien, es porque desayuné. Que desayuné una tostada con un café. Después al mediodía comí un pollo con ensalada y aumentó menos. ¿Por qué? Porque hay menos hidrato. Pero lo que te sirve también es para ver qué me aumenta y qué no me aumenta tanto. Entonces uno se empieza a conocer y conocerse en esto es súper importante. Claro, haces un seguimiento, digamos. Claro. Claro. Y yo me lo puse y ya me medí 20 veces hoy. No, me lo puse. Y después también, bueno, te lo puedes medir con esto, con el aparato. Pero da el mismo valor, digamos, hace lo mismo. Y uno ve cuánto tiempo está en rango. ¿Y eso cuánto tiempo te lo dejas aplicado? Cada sensor te lo podés dejar 14 días. Y haces toda y tu ahí lo vida con cambiás. eso, digamos. Haces toda Te tu vida con bañás, esto, te podés bañar, hacer Menos mal, actividad claro. física. Si 14 tenés mucho días. roce, Sí. venden como unas curitas que se ponen arriba para que no se te salga. Bien. Le agradecemos a Alejandra, la verdad que el que nos haya brindado esta posibilidad de mostrarte esto, porque no es habitual. Yo creo que es la primera vez que se muestra con tanta claridad en televisión y con lo fácil que lo acaba de mostrar Joaco. Joaco, la verdad que se te fue el tiempo. Digamos que la mesa con toda la comida va a quedar acá. Mirá, Bueno. ¿Y te lo pones en muestre la cualquier mesa que parte había del preparado, cuerpo? por favor, Te- mostrá la teníamos mesa. de todo. Bueno, Pero mostrala, Maroto. Porque quería mostrar que no solo esto es importante, sino la alimentación. Claro. Pero el martes que viene, ¿el martes lo mostramos? El martes hablamos de la alimentación ideal para cuando uno tiene diabetes. La invitamos a Mirta. Joaco, como le dije a tu hermana, tu abuelo estaría orgulloso Bueno, de vos. Muchas gracias. Yo Sí. también. De vos. Sí, fantástico.